Palabra de Dios, Juan 1, 19 al 37. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, el día de hoy nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, por esta oportunidad que nos das de escuchar la voz del que clama en el desierto y entender que tenemos un reto muy importante para nuestra vida de fe. Padre, haz que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros eh, siga la misma monotonía con la que hemos vivido nuestra vida de fe, sino que realmente seamos transformados por tu palabra, porque todo lo que tú tocas lo transformas. Padre Dios, ayúdanos, cámbianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, para entender de manera correcta el Evangelio de Juan, es necesario entender toda la Biblia, ¿cierto? Entender toda la Biblia como un mismo libro, entender que la Biblia es un mismo libro que nos habla acerca de Jesús. No es una colección de libros que nos hablan acerca de diferentes personajes, sino que la Biblia es un libro que nos habla acerca de Jesús. Es un libro, es una colección, digámoslo, de libros que nos hablan acerca de Jesús y no una colección de libros que nos hablan de diferentes personajes. Y debemos entender esto entonces muy bien, que todo el Antiguo Testamento es la profecía de Jesús y todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento, la realización, la consumación de todas esas profecías que estén en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una relación muy profunda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no es sin el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento no puede ser sin el Antiguo Testamento, ¿cierto? Eh, y esto lo podemos notar muy claramente en el paralelo que Juan va a hacer entre Génesis y el Evangelio que él va a escribir, ¿cierto? Entre Génesis y el Evangelio que él va a escribir. Entonces, nosotros vemos que Génesis 1 comienza diciéndonos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Nos dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y posterior a eso, la palabra nos dice que Dios crea todas las cosas en una semana, ¿cierto? Entonces, desde la creación desde la creación de la luz hasta el día de reposo de Dios pasa una semana,
¿cierto? Entonces son de 6 días digamos, de creación de Dios. Dios dice, hágase, 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 y al séptimo día Él reposa, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver que todo esto ocurre en una semana. Todo lo que nosotros vemos en Génesis 1 va a ocurrir en una semana. Vemos que Génesis 1:1 comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y luego vamos a ver toda la descripción de Génesis 1, que va a ocurrir todo en una semana, ¿cierto? Desde la creación de la luz hasta la creación, hasta el reposo de Dios. Y maravillosamente vemos que hay un paralelo entre Génesis y Juan. ¿Por qué? Porque Juan también va a comenzar diciendo que en el principio, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en el principio. Entonces, Juan está pensando, como ya se los había dicho, en el principio de Génesis, pero también antes del principio de Génesis. Pero, ¿por qué? Podemos decir que también está pensando en el principio de Génesis, porque muy maravillosamente, muy hermosamente, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la descripción de lo que está en Juan 1:19 a Juan 2:12, son 7 días. En otras palabras, el comienzo del ministerio de Jesús ocurre en estos 7 días, al menos según la descripción de Juan, ¿cierto? Al menos según la descripción de Juan, el evangelista. Entonces va a ocurrir todo este proceso. Juan va a describir este proceso de este comienzo del ministerio de Jesús como en 7 días. Vamos a verlo rápidamente, ¿cierto? Entonces vemos aquí que, por ejemplo, el primer día es Juan 1:19 al 28. Aquí vemos cómo comienza ese ministerio de Jesús, porque sin Juan el Bautista el ministerio de Jesús no comienza. Entonces, comienza este ministerio con Juan el Bautista, ¿cierto? Vienen los judíos a preguntarle a Juan, mandan los judíos, eh, sacerdotes y levitas, para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres, cierto? Y vemos todo lo que pasa, ¿cierto? Esto es el primer día. Pero vamos a ver que en Juan 1:29-34, que es el segundo día, eh, vamos a ver que ya hay otro día más, ¿cierto? Es otro día. Entonces vemos que es maravilloso, muy bonito, porque en el versículo 29 dice el siguiente día, es decir, el segundo día. Y luego en Juan 1:35-40 vamos a ver el siguiente día. Es decir, ya vamos a ver que aquí hay una secuencia de días, ¿cierto? No son días aparte. La Biblia, por lo general, nosotros vamos a ver historias en la Biblia y todas están como aparte. Nosotros de pronto podemos creer que son continuas, pero no lo son. Pero en este caso, en Juan 1:19, hasta la historia de la boda de Canaán, realmente es un día tras un día tras un día, ¿cierto? Y en total son 7 días. Entonces, vamos a ver, Juan 1:19-28 es el primer día, Juan 1:29-34 es el segundo día, Juan 1:35-40 es el tercer día. Luego vamos a ver que en Juan 1:41 es el cuarto día. ¿Por qué podemos decir aquí que es el cuarto día a pesar de que nos dice el día siguiente? Porque en el versículo anterior dice que estos dos discípulos se quedaron con Jesús el resto del día, ¿cierto? En el versículo 1:40. Luego, en Juan 1:43 vemos nuevamente la frase el siguiente día, y este es el quinto día. Y en Juan 2:1 vamos a ver al tercer día, ¿cierto? Que es el sexto y el séptimo día. Pero ¿cómo así, ministro? ¿Cómo al tercer día? Entonces no son 3 días. No. Para los judíos, cuando ellos dicen tercer día, se refiere al día de pasado mañana, ¿cierto? Entonces son 3 días. Para nosotros son 2 días, para ellos es al tercer día, ¿cierto? Ellos cuentan, digamos, hoy, mañana, pasado mañana, tercer día, ¿cierto? Pero realmente nosotros diríamos son 2 días. Entonces, veamos cómo hay un paralelo, ¿cierto? Hay un paralelo entre Génesis y Juan, ¿cierto? Hay un paralelo entre Génesis y Juan. Y vamos a ver entonces que hay una relación muy profunda entre lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la profetización, es la profecía de lo que va a ocurrir con Jesús, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, la consumación de todas esas profecías.
Y hay una relación muy profunda y por eso es importante que para entender el Nuevo Testamento entendamos el Antiguo Testamento y para entender el Antiguo Testamento hay que entender el Nuevo Testamento, ¿cierto? No podemos separarlos, son un libro, ¿cierto? Un libro y por eso es tan bonito esto que Génesis 1 nos habla acerca de una creación de 7 días, desde la luz hasta el reposo y luego vemos que ese comienzo del ministerio de Jesús, cuando Él se manifiesta por primera vez en las bodas de Caná, pasan 7 días, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver que no hay ningún otro momento donde Juan sea tan específico con la secuencia de días, ¿cierto? Miren que Juan aquí está diciendo al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día. Eso no es al azar, esto no es al azar, sino que es porque Juan está haciendo este paralelo entre Génesis y Juan, ¿cierto? Entonces, para Juan el Evangelista, así como el clímax de la creación y el comienzo de la historia es desde Adán, el clímax de la, digamos, revelación última, definitiva y total de Dios, la plenitud de la existencia y el comienzo de la nueva creación es a través de Jesús. Nuevamente, para que nos quede claro. Entonces, Génesis, digamos que toda la creación en Génesis encuentra su clímax, su punto más alto, y es el comienzo de la historia de toda la humanidad y de todas las cosas desde Adán, ¿cierto? Pero en Juan encontramos que el clímax de toda la revelación, que el clímax, que el punto más alto de toda la revelación, que la plenitud de la existencia, que el comienzo de la nueva creación, no la creación de Génesis, sino la nueva creación, es desde Jesús. Eso es lo que nos muestra Juan a través de estos 7 días, ¿cierto? Y esto es lo que Juan ha estado introduciendo poco a poco a través del prólogo, ¿cierto? Lo ha hecho poco a poco, lo ha hecho poco a poco a través del prólogo y ya lo está como desplegando. Y aunque puede sonar muy repetitivo, ¿cierto? Porque lo hemos repetido casi todas las, todos los estudios de Juan, eso nos tiene que quedar sellado en el corazón, en lo más profundo de nuestro espíritu. ¿Qué cosa? Que que solo en Jesús y únicamente en Jesús encontramos la última, total y definitiva revelación de Dios. Que en Jesús encontramos la plenitud de la existencia. Que en Jesús encontramos el sentido de la vida. Que en Jesús encontramos el comienzo de una nueva creación. Solo en Jesús. No lo vamos a encontrar en nadie más o en nada más, únicamente en Jesús. Por lo tanto, no hay razón para que sigamos buscando el sentido de la vida, el sentido de la existencia en el coaching, en la meditación, en el dinero, en los bienes materiales, en, en la familia, en un líder. No, debemos buscar el sentido de la existencia en Jesús, en Jesús. Ahora la pregunta que hoy la palabra nos va a solucionar es, ¿qué respuesta debemos tener ante esta última, definitiva y total revelación de Dios? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos tener ante la plenitud de la existencia? ¿Cuál debe ser la respuesta que nosotros debemos tener ante el sentido de la vida? ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra ante el comienzo de esta nueva creación? ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra ante Jesús? Esa es la pregunta, ante ese logos que era antes del principio, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y esto lo va a responder Juan el Evangelista a través de Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Y quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y nos tiene que quedar muy claro, el último profeta del Antiguo Testamento y el representante de la ley, ¿cierto? Entonces, cuando Juan el Bautista dice algo, él es como aquel que está, digamos, sellando y está diciendo, sí, ese es o ese no es. Ese es o ese no es. Entonces, por eso es tan importante esta conversación que Juan está teniendo con los judíos. ¿Por qué? Porque él está diciendo, ese que yo vi, ese es. Yo pongo el sello aquí, yo pongo aquí la firma. Este es el Cristo, ¿cierto? Entonces, debemos ponerle mucha atención a esta voz que clama en el desierto. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Es Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que nos dice esta voz que clama en el desierto? ¿Qué es lo primero que nos dice? Que debemos enderezar el camino del Señor. Que debemos enderezar el camino del Señor. Es lo primero que nos dice
la voz que clama en el desierto, la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Para cada uno de nosotros es esta voz nos está diciendo, enderecen el camino del Señor, enderecen el camino del Señor. Y nosotros vemos aquí que Juan dice muy claramente, enderezad el camino del Señor, enderezad el camino del Señor, enderezad el camino del Señor. Entonces, Juan el Bautista, como el último profeta del Antiguo Testamento y el representante de la ley, nos está exhortando a enderezar el camino del Señor, ¿cierto? A enderezar el camino del Señor. ¿Y qué significa enderezar el camino? ¿Qué significa enderezar el camino? Antes, en la antigüedad, antes de la visita de un rey, ¿qué es lo que se hacía? Para que el rey, al recorrer la senda para visitarnos, no tuviera ningún estorbo a su paso. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Uno, digamos, el rey lo va a visitar a uno, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Uno quita todos los obstáculos del camino, uno barra el camino, uno quita todas las piedras, todos los obstáculos, y aplana el camino por si de pronto hay un hueco, ¿cierto? Eso es enderezar el camino. Entonces, antes de que venga el rey, es preparar el camino para que el rey pueda venir. A eso se refiere enderezar el camino. Entonces, cuando Juan nos está diciendo que debemos enderezar el camino del Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está exhortando a que preparemos nuestros corazones, que debemos preparar nuestros corazones para la venida del Señor, que debemos quitar todo lo que estorba, que debemos aplanar el camino, que debemos barrer el camino, que debemos quitar todo aquello que de pronto va a no permitir que el rey venga. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? A través del arrepentimiento, a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una parte fundamental de la vida de fe. Es una parte fundamental de la vida de fe. Y por eso es lo primero que Juan nos está diciendo, enderecen el camino, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y eso, por eso el arrepentimiento es fundamental en la vida de fe, ya que sin arrepentimiento no podemos tener relación con Dios. El pastor la semana pasada nos enseñó que diariamente debemos examinarnos detenidamente, que debemos examinarnos para ver qué cosas obstaculizan nuestro caminar en Cristo, que debemos sacar todas las cosas a la luz y clavarlas en la cruz por medio del arrepentimiento. Eso es lo que nos enseñó el pastor la semana pasada. ¿Qué cosas hay en nuestros corazones? La ira, la envidia, las contiendas, la fornicación, el adulterio, el robo, la codicia, la avaricia, la lujuria, el no amar, el no perdonar, el no servir, el orgullo, el chisme, la crítica, el juicio. Hay muchas cosas que seguramente hay en sus corazones. Hay que escarbar en nuestros corazones. Hay tantas cosas en nuestros corazones. Y seguramente muchos de nosotros no somos conscientes de que existen estas cosas en nuestros corazones, porque para nosotros, los que tienen ira, envidia, contienda, lujuria, no aman, no perdonan, los que son orgullosos, son siempre el otro, pero nosotros nunca. Nosotros de pronto lo decimos como para parecer humildes, pero realmente no lo reconocemos en nosotros. En mi ira, en mi orgullo, en mi hay adulterio, en mi hay robo. No lo reconocemos en nosotros. Pero nosotros debemos entender, aquí no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto y ciertamente durante este tiempo aquí y, y hoy también en la predicación que cuando rendí el culto, el Señor me permitía conocer y ver todo lo que hay en mi corazón, que realmente mi corazón lo único que es un vertedero de basura de pecado, ¿cierto? Un vertedero de basura espiritual donde solo hay pecado y pecado, donde hay ira, envidia, contienda, herejías, brujería, robos, maledicencias, adulterio, fornicación, robo, codicia, avaricia, lujuria, no perdonar, no amar, orgullo. Eso hay en mi corazón. Y seguramente en el corazón de todos ustedes hay algo de esto, hay algo de esto. Yo me considero el peor de los pecadores y por eso considero que tengo todo esto, pero puede que ustedes no sean así entonces, pero al menos algo de esto deben tener ustedes.
Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, saca todo lo que hay en mi corazón. Saca todo lo que te produce asco. Saca en mí todo aquello que estorbe que tú obres en mi vida. Sácalo, sácalo a la luz. Permíteme clavarlo en la cruz a través del arrepentimiento. Todos en algún momento hemos estado enamorados, ¿cierto? Cuando uno está enamorado y se va a encontrar con esa persona a la que uno ama, uno se acicala, digámoslo así, uno se arregla, ¿cierto? Uno se peina, uno se perfuma, todas esas cosas. Pero ¿saben para quién deberíamos realmente acicalarnos, prepararnos, perfumarnos? ¿Para quién? Deberíamos acicalarnos espiritualmente a través del arrepentimiento para el Señor, para que el Señor obre en nuestras vidas, para que el Señor obre en nuestro ser. El problema es que hoy en día ya no se habla mucho acerca del arrepentimiento, más bien se habla acerca de el príncipe, el rey que hay en ti, el ganador que hay en ti, el exitoso que hay en ti, cómo ganar riquezas, pero no se habla del arrepentimiento. De hecho, en la iglesia de la montaña, en la iglesia del pastor que predicó la semana pasada, mucha gente dice, ay, qué cansancio, todos los, todos los domingos predicación acerca de arrepentimiento. Qué pereza. ¿Por qué no hablamos de cosas más felices? ¿Por qué no hablamos de cosas más alegres? ¿Cierto? ¿Por qué arrepentimiento? ¿Por qué arrepentimiento? Y seguramente es lo que piensan muchas personas. ¿Para qué hablar de arrepentimiento? ¿Por qué hay que ser tan negativos? Y la verdad es que el arrepentimiento no es negativo, no es debilidad. Hoy en día, como ya les dije, el arrepentimiento no se ve como una cualidad, sino como una debilidad. Pero lo que nosotros debemos tener claro es que para Dios es todo lo contrario. El que se arrepiente es el que gana. Por eso hoy los quiero invitar, no importa cuántas veces caigan, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Escuchen este evangelio, hay que arrepentirse. No importa si es la millonésima vez que ustedes están pecando, arrepiéntanse. No importa lo que digan las demás personas, arrepiéntanse. No importa lo que ustedes sientan en sus corazones. ¿Sabes qué? ¿Cómo me voy a arrepentir si ya le he pedido miles de veces el perdón a Dios? No, qué vergüenza. No, arrepiéntanse. Simplemente acérquense al Señor y arrepiéntanse. Arrepintámonos todos. Dios no está buscando personas perfectas, porque finalmente Dios es el que perfecciona. Dios es el que va a perfeccionar. Lo que Dios está buscando es personas que reconozcan su dependencia de Él por medio del arrepentimiento. Señor, yo dependo de ti. Señor, yo no quiero que nada destruya mi relación contigo y por eso me arrepiento. Muchas personas en la iglesia y en muchas partes se sienten avergonzadas por caer constantemente en el mismo error. Seguramente a ustedes les ha pasado, a mí también me ha pasado. Yo me he sentido avergonzado del Señor y muchas veces no sé cómo darle la cara al Señor porque caigo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Pero yo los quiero invitar a que sigan adelante, a que simplemente se pongan de pie y vuelvan a correr la carrera de la fe. Porque aunque al principio no lo parezca, cada vez que vamos clavando los pecados en la cruz por medio del arrepentimiento, uno va volviéndose más fuerte. Uno va detestando más ese pecado que nos tiene atado. Uno va detestando ese pecado que mora en uno. Yo también tengo pecados como todos ustedes, pecados contra los que tengo que luchar día a día. Y también tengo pecados que ya he dejado, ¿cierto? Y he dejado. Pero siempre, porque el diablo sabe cómo meterse en la vida de uno. Muchas veces quiere volver a traer esos pecados a mi vida y por eso me tienta. Y en esos momentos, ¿saben qué es lo que yo pienso? ¿Será que vale la pena alejarme de Dios cometiendo este pecado, cayendo en esta tentación? ¿Será que vale la pena dañar mi relación con Dios por un tiempo de placer en este mundo? ¿Será que vale la pena desobedecer a Dios por no amar o no perdonar a mi enemigo? ¿Será que vale la pena realmente eh, llenarme de riquezas
pero no llenarme de su palabra. ¿Será que vale la pena realmente concentrarme en vengarme de esta persona y no concentrarme en perdonar para que el Señor obre en mí? Son todas esas cosas en las que yo pienso cuando el diablo me quiere tentar con las cosas pasadas. Y en esos momentos yo puedo decir, no, yo prefiero mi relación, mi obediencia a Dios que cualquier otra cosa. Y es por eso que ya hay muchos pecados que he podido dejar, porque ya lo pienso más, porque ya no quiero tener que volver a decir, Señor, perdóname porque eh, hice esto, porque te fallé, porque dañé otra vez la relación. No quiero, porque prefiero más mi relación con Dios y mi obediencia a Dios a esas cosas. Y todavía sigo luchando contra otros muchos pecados, y todavía sigo cayendo, y todavía sigo fallando, y todavía sigo arrepintiendo. Eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Arrepintamos. Caemos, arrepintamos. Nos arrepentimos. Caemos, nos arrepentimos. Caemos, nos arrepentimos. Pero arrepiéntanse. Arrepintámonos todos. Todos tenemos algo aquí. Todos tenemos aquí muchas cosas por las cuales arrepentirnos. Todos. Eso tiene que ser día a día. Día a día. Día a día. El pastor hoy daba un ejemplo muy claro acerca del pecado. Y es como cuando uno quiere estar a dieta, ¿cierto? Cuando uno quiere estar a dieta es muy difícil adelgazar, pero es muy fácil engordar. Es muy fácil engordar. De la misma manera es con el pecado. El pecado es muy difícil dejarlo, muy difícil dejarlo. Pero cuando uno quiere caer en el pecado, todo viene como en conjunto. Entonces, tenemos realmente que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos constantemente. Segundo punto, reconozca a Jesús como hijo. Conozca a Jesús como hijo. Eso es lo que la voz del que clama en el desierto nos dice. Primero, enderecemos el camino del Señor. Segundo, reconozca a Jesús como hijo de Dios. Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo no me atrevo a afirmar que todas las personas, pero creo que la mayoría de las personas que no tienen una vida de fe exitosa es porque no tienen claro quién es Jesús. Las personas que no perdonan, no aman, no sirven, es porque no tienen claro quién es Jesús, quién es Jesús. No lo tienen claro. Claro, con la boca todos afirmamos que creemos en Él, que Jesús es el Hijo de Dios, que amamos a Jesús. Pero en nuestras vidas lo tenemos como simplemente como un filósofo, un maestro, un gurú, una persona más. Y por eso no le rendimos nuestra vida entera, ¿cierto? Y por eso es que para nosotros su mandamiento eh, no es totalmente mandamiento, sino que nosotros ponemos los términos y las condiciones. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si en nuestros corazones entendiéramos profundamente que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Acaso no cambiarían completamente nuestra forma de hablar, actuar y vivir? ¿Acaso no dejaríamos de ser tan hipócritas, mentirosos, ladrones, asesinos, fornicarios, adúlteros, odiosos, iracundos, envidiosos, si conociéramos esto? Mire, nosotros no le obedecemos a Jesús porque no le vemos como Rey. Nosotros no le adoramos porque no le vemos como el Señor. Nosotros no creemos eh, en el perdón de los pecados porque no le vemos como el Cordero de Dios. Nosotros no le damos toda la autoridad, la gloria y la honra porque nosotros no lo vemos como Hijo de Dios. Es por esta misma razón que lamentablemente, a pesar de llamarnos cristianos, estamos buscando el sentido de la vida en el éxito, la fama, las riquezas, en poder adquirir más en este mundo. Y dependemos de la gloria de los hombres. Pero Juan el Bautista, que es el testigo directo de Jesús, nos está diciendo, primero, arrepintámonos. Y segundo, nos está diciendo, reconozcan a Jesús como Hijo de Dios. Y de pronto
nosotros no entendemos todavía la magnitud de Juan el Bautista, ¿cierto? De pronto nosotros despreciamos a Juan el Bautista porque de pronto no entendemos su papel en la venida de Jesús, pero su testimonio es muy importante y él nos está diciendo, arrepiéntanse, reconozcan que Él es el Hijo, porque yo firmo, yo aquí estoy sellando, yo estoy afirmando, yo estoy declarando. Mi deber era anunciar, era, digamos, poner el sello de quién realmente es el Cristo, es anunciar quién es el Cristo, es darle la entrada al Cristo. Ese es mi deber y ya lo vi y ese es Jesús. Él es el Cordero de Dios que vino para salvarnos, pero que luego va a venir como león para juzgar. Si nosotros no creemos en el testimonio de Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento y el representante de la ley, el representante de la ley, entonces, ¿a quién más le vamos a creer? ¿Me van a creer a mí? No, debemos creerle a él. Y Juan el Bautista dijo, ese es el Hijo de Dios, ese es el Hijo de Dios, ese es el Hijo de Dios. Por eso es que Juan el evangelista no presenta a Juan el Bautista como el que bautiza, sino como el que da testimonio, el que presenta a Jesús y dice, este es Jesús, este es el que ustedes tienen que seguir, a ese es el que ustedes tienen que seguir, a ese es el que tienen que seguir. Es tan importante Juan el Bautista y luego podemos profundizar en él. Y es tan importante, ¿cierto? Es tan importante y era tan grande su papel que incluso muchas personas llegaron a confundirlo con el Mesías. Y por eso es que Juan, el evangelista, escribe así en Juan 1:20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque Juan el evangelista, el autor de este evangelio, está escribiendo esto que parece un trabalenguas, para afirmar y reafirmar que, para que no quede ninguna duda que realmente Juan el Bautista no era el Cristo, sino simplemente el que iba a presentar al Cristo, ¿cierto? Por eso dice, él confesó, no negó, él confesó, yo no soy el Cristo, ¿cierto? Entonces, eh, para que nos quede claro este punto que de pronto algunos se pueden confundir con lo que está escrito allí. Y ahora que hemos recibido entonces el testimonio del último profeta del Antiguo Testamento y el representante de la ley, que es Jesús, que nos ha dicho que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ver todo según esta perspectiva, ¿cierto? Ver todo según la perspectiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que Jesús me dice, lo dijo el Hijo lo dijo el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús me dice, hay que amar al enemigo, hay que perdonar 70 veces 7, hay que servir. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Si para mí realmente es el Hijo de Dios, si esta es la perspectiva que yo tengo, entonces voy a obedecer, porque no me lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Hijo de Dios. Lo está diciendo el Hijo de Dios. Esas son palabras mayores. Eso no son palabras de un hombre, son palabras mayores. Pero si yo no creo que Él es el Hijo de Dios, por eso es que yo no perdono, por eso es que yo no amo, por eso es que yo no sirvo. Entonces, por eso es que yo les digo que la mayoría de las personas que no tienen éxito en la vida de fe es porque no tienen claro este punto tan importante, que Jesús es el Hijo de Dios. Si tuviéramos claro esto, nuestra vida cambiaría, entregaríamos nuestra vida por Él, pero no lo creemos completamente. No lo creemos y no lo confesamos completamente. Por eso nosotros buscamos nuestra justicia, buscamos vengarnos, buscamos no amar, buscamos no perdonar, buscamos no servir, le ponemos nosotros los términos y condiciones a los mandamientos de Dios. Hasta aquí yo perdono, hasta aquí yo amo. Si esta persona no hace esto, si esta persona no hace aquello, si esta persona, siempre es así, siempre es así. ¿Qué me está diciendo esto? Que nosotros no conocemos, no reconocemos a Jesús como Hijo de Dios. Eso es, así es de claramente. Aún así podamos recitar la Biblia de memoria. No lo tenemos a Él como Hijo de Dios, por eso no le adoramos, por eso no lo honramos, por eso no le entregamos nuestro tiempo, sino lo que nos resta el tiempo, ¿cierto? Bueno, tercero, ¿qué nos dice Juan el Bautista? ¿Qué nos dice Juan el Bautista? Siga a Jesús. Primero, arrepiéntase. Segundo, reconozca a Jesús como Hijo de Dios. Tercero, siga a Jesús. Siga a Jesús.
La respuesta que nosotros debe producir el testimonio que es anunciado en la Biblia es que nosotros ya sigamos a Jesús, nos arrepentimos, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿ya qué debemos hacer? Naturalmente, ¿qué debe ocurrir en nosotros? Seguirlo a Él, seguirlo a Él. Nadie puede llamarse cristiano si no le sigue a Él, porque de hecho la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, la respuesta nuestra ante la última, total y definitiva revelación de Dios, la respuesta nuestra ante la plenitud de la existencia, ante el sentido de la vida, ante el comienzo de la nueva creación, ante Jesús, ¿cuál debe ser? Seguirle. Nosotros debemos seguir a Jesús. Esa es la respuesta que se espera de nosotros, que nosotros sigamos a Jesús. Si es que queremos participar de la vida eterna, seguirle a Él, seguirle a Él. Miren lo que nos dice la palabra. Juan 1, 35-37. El día siguiente, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Cierto? Siguieron a Jesús. Eso es lo que hicieron los discípulos. Siguieron a Jesús. Y nosotros vemos aquí, entonces, que aquí ellos, ay no, es que me tengo que despedir de Juan el Bautista. Pobrecito Juan el Bautista, ¿qué voy a hacer? Uy, no, 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 voy a esperar un rato más. No, ellos inmediatamente, a él es el Hijo de Dios, él es el Cordero de Dios, voy a seguirlo a él, no a Juan el Bautista. Hubo otros discípulos de Juan el Bautista que se quedaron con el Juan el Bautista. Y así no podemos ser nosotros. Cuando nosotros vemos que realmente Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, es a Él a quien debemos seguir. Son sus palabras las cuales debemos nosotros obedecer, y únicamente las de Él, y nadie más. No podemos ser como los otros discípulos de Juan el Bautista, sino como estos dos discípulos de Juan que inmediatamente reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y el Cordero de Dios, y inmediatamente siguieron a Jesús. Así debemos ser nosotros. ¿Y qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa? Dos cosas. Primero, oír y obedecer su mandamiento. Oír y obedecer su mandamiento. Y segundo, seguir su ejemplo. Muy claro, ¿cierto? ¿Qué significa seguir a Jesús? Primero, oír y obedecer su mandamiento. Y segundo, seguir su ejemplo. Entonces, eh, debemos escuchar las palabras de Jesús. Si Él es la última, total y definitiva revelación de Dios, sus palabras, como se los dije ahora, tienen peso divino, tienen un peso gigante. Por lo tanto, debemos escuchar sus palabras. Lo primero que hay que hacer es oír sus palabras, ¿cierto? Porque no es obedecer por obedecer. Primero debemos oír, porque algunos dicen, si yo obedezco, porque yo creo que Dios piensa que nosotros debemos hacer esto. No, primero debemos oír lo que Él dice y luego obedecer, ¿cierto? Porque si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a obedecer si no oímos? No, primero debemos obedecer. Primero debemos oír y luego debemos obedecer. Debemos obedecer su mandamiento. ¿Y qué nos dice su mandamiento? Ama a tu prójimo. Perdona 70 veces 7. Sirve. Y sobre todas las cosas, ama a Dios con todo tu ser. Eso es lo que nos dice la palabra. Así de fácil. No le pongan más términos y condiciones como le he repetido todos estos días. No le pongan más de ustedes. Es que perdona 70 veces 7 con, eh, excepto si esta persona no se arrepintió, excepto si esta persona no me pidió perdón como yo quería, excepto si esta persona no hizo lo que yo quería. Ama, excepto si esta persona me hizo daño. No, no. Jesús, no, Jesús dice, ama, perdona. Por eso es que es tan hermoso, es que eh, eh, por eso el segundo punto es seguir el ejemplo, pero de eso hablamos ahora. Pero Jesús no nos lanzó mandamientos por mandarlos, ¿cierto? No, él no lanzó mandamientos porque sí, sino que él mismo siguió él nos dio ejemplo de qué es vivir según la palabra. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en amar, Él fue el primero en perdonar, Él fue el primero en servir, Él fue el primero en vivir según la voluntad del Padre. Es que mire, en la cruz a Él lo estaban crucificando y Él no dice, Señor, por favor, ama a todas a las demás personas, pero estos que me crucificaron, por favor, condénalos, por favor, destruyelos. No, ¿saben qué dice Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también. Esteban lo estaban apedreando.
Lo estaban apedreando, literalmente lo estaban apedreando y él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros nos tiran un insultico de ahí mismo, ay Señor, por favor, destruya a mis enemigos. Uy Señor, no, no, no. Y lloramos. Entonces, ¿cómo realmente podemos decir que somos seguidores de Cristo si no somos capaces de aguantar estas cosas? El primero en amar, en perdonar, en servir, en vivir según la voluntad del Padre fue Jesús. Y debemos seguir su ejemplo. Y por eso es que siempre les he dicho, pongan sus ojos en Jesús, únicamente en Jesús. Pongan sus ojos únicamente en Jesús. Porque muy seguramente los pastores, los ministros, los líderes, ustedes, yo mismo, yo, ¿cierto? Vamos a fallar. Y si ustedes tienen sus ojos puestos en mí, o en los pastores, o en los ministros, o en ustedes mismos, se van a desilusionar y van a dejar el evangelio. He visto muchas personas aquí en este momento que vine a Corea, amigos míos, que en este momento su fe está tambaleando porque pusieron su fe en las personas, en pastores. Entonces, ¿dónde tenemos nuestros ojos? ¿Dónde tenemos nuestros ojos? ¿Realmente están en Cristo? Yo les pregunto eso. ¿Dónde tienen ustedes sus ojos? Si hoy ustedes están dejando de amar, de perdonar, de servir en la iglesia, por algo que alguna persona en la iglesia hizo, por algo que yo les haya hecho, entonces sus ojos no están en Cristo, no están en Cristo, están en los hombres. Y por eso hoy la invitación es, sigamos a Cristo, sigamos a Cristo. Entonces, por eso es muy válida esta pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús en una discusión con sus padres? Les pregunto a ustedes. ¿Qué habría hecho Jesús si hubiera discutido con José y María? Si la palabra nos dice que Él se sujetó, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él se sujetó a José y María, que seguramente no lo sabían todo, y Jesús de pronto sí lo sabía. ¿Qué habría hecho Jesús en una riña con sus hermanos? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué habría hecho Jesús? Si hubiera estado peleando con sus hermanos, ¿qué habría hecho Jesús? Si hubiera vengado, Señor, mándale una legión de ángeles para que ellos sepan quién soy yo. ¿Qué habría hecho Jesús si tuviera la opción de robar en el trabajo, de ser deshonesto en el trabajo? ¿Qué habría hecho Jesús si algún amigo le ofreciera algo malo para hacer? ¿Qué habría hecho Jesús si tuviera la oportunidad de criticar y juzgar a alguien? ¿Qué habría hecho Jesús? Esa es la pregunta clave que todos los días nos debemos hacer. ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús? Cada día es una oportunidad. Y esto se los digo el día de hoy y les pido que mucha atención a esto que les voy a decir. Cada día de vida que tenemos es una oportunidad para parecernos más a Jesús. Cada día es una oportunidad para parecernos más a Jesús. ¿Cómo? Llamando a esa persona con la que tenemos algún problema, reconciliándonos con ese familiar con el cual tenemos esa enemistad, restaurando la vida de aquel que está mal, sirviendo al hermano que está necesitado. Cada día es una oportunidad para parecernos más a Jesús. Pero ¿saben qué? Va a llegar el momento en que ya no vamos a tener oportunidad. Va a llegar un momento en el que, a pesar de que lloremos y de que gritemos, ya no va a haber más oportunidad. Así como el rico ya no tuvo más oportunidad. En la historia de Lázaro y el rico ya no tenía más oportunidad para hacer por su vida y para las demás personas. Y por eso debemos tomar la oportunidad lo antes posible, hoy, porque si no, Dios nos va a juzgar, porque no tomamos la oportunidad de parecernos a Jesús. Hoy es la oportunidad que cada uno tiene de parecerse más a Jesús, de obedecer su mandamiento, de amar, de perdonar, de servir.
Obviamente no estoy diciendo que esto sea fácil. Por eso es que Jesús dice que hay que tomar la cruz y seguirle. Pero aquellos que toman esta oportunidad reciben un gran galardón. Y por último, lo que nos dice Juan el Bautista es, sean testigos de Jesús. Sean testigos de Jesús. Luego de recibir el testimonio escrito en las Escrituras, luego de convertirnos en seguidores de Jesús, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ser testigos que hagan testigos. Ser testigos de Jesús que hagan testigos de Jesús. Testigos como Juan el Bautista que exhortan a enderezar el camino, que señalan el camino, que señalan a Jesús como el Hijo de Dios y que finalmente hacen que estas personas que están escuchando se conviertan en seguidores de Jesús, para que finalmente den testimonio de Jesús. Nosotros debemos ser testigos que estén dispuestos a dar la vida para Dios, para que Él sea glorificado y para que sea exaltado. Como ya se los dije siempre, se los digo y se los repito. ¿Dónde tiene que comenzar este testimonio? En el hogar, en el hogar, en el trabajo, con los amigos. Hoy es un día de muchas preguntas, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿qué testimonio damos en el hogar, entre los amigos, en el puesto de trabajo? ¿Qué imagen tienen ustedes? ¿Ustedes los están reconociendo en su familia como luz o como oscuridad? En sus trabajos los están reconociendo como personas honestas, trabajadoras, que quieren glorificar a Dios con lo que hacen, o son los perezosos, los que roban, los malacarosos, los que nadie les puede pedir un favor. ¿Qué dicen las personas de ustedes? Y no es que importe lo que digan las demás personas, pero al mismo tiempo sí, porque somos luz, porque lo que nosotros reflejamos es lo que ellos van a ver acerca de Cristo. Entonces, examinemos. ¿Qué nos ha dicho la voz que clama en el desierto? Para ya concluir. Primero, arrepintámonos. Todos los días arrepintámonos. Segundo, reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si lo reconocemos, nuestra forma de vivir, actuar, hablar va a cambiar. Tercero, sigamos a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Oír su mandamiento y seguir. Y obedecerle y seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo. ¿Qué habría hecho Jesús? Y cuarto, ser testigos de Él. Que hagan testigos. Que hagan más testigos de Él. Que formen más testigos de Él. Listo. Vamos a orar. Y vamos a pedirle por todo lo que hoy hemos escuchado de la palabra. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle que nos permita reconocerle como Hijo de Dios, a Jesús. Que nos permita seguir a Jesús. Vamos a pedir que nos permita ser testigos de Jesús. Vamos a orar. Jesús, Padre Santo y todo.